Muy buenas, hoy es 30 de mayo. Hoy voy a hablar un poquito de lo que se me ocurra sobre la marcha. Ayer estuve hablando con un amigo sobre el tema de los pinchazos y él decía que no se podía ir en contra de la mayoría, que si la mayoría tenía un discurso no se podía ir en contra de él, que si la mayoría tenía una idea no se podía ir en contra de esa idea, porque si no, cada uno tiraría para un lado y sería el caos. Es decir, o todos a una o caos, es lo que él planteaba. Y por tanto, la gente que no iba subida al carro de esa mayoría, pues era problemática, había que apartarla, había que, no sé si vigilarla, pero eh, no estaba bien, no estaba bien esa gente, entonces, ¿estás conmigo o no? Pero no podías estar ahí en el vagón con la mayoría. Y esto es muy bueno en los discursos totalitarios, cuando desde las élites que sean se quiere imponer algo, se consigue aunar a una mayoría y luego a los que no pertenecen a esa mayoría, a los que son un poco disidentes, a los que tratan de decir que eso está mal, que no puede ser, que eso que se trata de imponer no es correcto, pues dicen que son negacionistas, que son anarquistas, que son, y los mezclan con política y los mezclan con cosas, cuando en realidad, en muchos casos, es gente que se da cuenta de lo que está pasando realmente, de lo que quieren las élites y simplemente quiere advertir sobre ello. Y la gente, como está borregada, y está borregada porque está metida en su círculo burbuja, en su burbujita, porque no tiene tiempo para pensar y el tema es que no hay tiempo para pensar. Entonces, si no tienes tiempo para pensar, vas a comprar el discurso que te venda esa élite y no vas a tener opción para decidir. Y rápidamente vas a decidir por la mayoría, lo de la mayoría, lo que quiera la mayoría. Entonces, al final, puede hasta triunfar eso de decir que lo que opina la mayoría es lo correcto, es lo que está bien, es lo que hay que hacer. Y habría que preguntarse, pero claro, es mucho preguntarse porque estamos hablando de gente que no piensa, porque está metida en su mundo, no porque sean tontos, ni nada, ni cual, ni tal, sino que están metidas en su rueda y no tienen tiempo, están hechas polvo del día a día, estresados, con problemas, con historias, reventados y no tienen tiempo de pensar, no les queda para pensar. Lo que quieren es desenchufar y enchufarse a la tele, desenchufar de lo que es el estrés del trabajo y tal, enchufarse a la tele o alguna distracción que no les suponga pensar. Con lo cual, ¿cuánto tiempo dedican a pensar? Cero. Con lo cual, tragan y se dejan llevar en asuntos generales que no forman parte, que no les van a provocar, que no les van a complicar en exceso a ellos. Entonces se dejan llevar y te dejas llevar tú, él, el otro y el otro. Al final son una mayoría que acuerda, porque no lo pensaron, aquello que les imponen, que les parece bien porque no lo pensaron, porque no tienen ya fuerzas para pensar o interés o lo que sea, y al final incluso lo defienden sin pensar qué es eso que les están imponiendo, qué repercusiones tiene, qué consecuencias tiene. Entonces, se trata del triunfo, todas estas corrientes totalitarias, del no pensamiento. Y eso es un triunfo muy bueno para las élites totalitarias. Que además esas gentes les van a defender ese discurso sin sentido, sentido para las élites, pero no para ellos, y con sentido para ellas, esas élites totalitarias, pero no para ellos, y nada, están vendidas a ello, pero de repente si pensaran, a lo mejor pasarían a ser ellos los negacionistas, los anarquistas, los etiqueta que se le ocurriera a la élite, porque esas etiquetas vienen también de la élite para defenestrar,
decir que son vándalos, que son gente para repudiar a otros, para sembrar, intentar sembrar el apartar a otros, ¿no? Para etiquetar, para apartar a otros. Con lo cual, esto es lo que tenemos. Que como no hay tiempo para pensar, te crees el discurso de la élite y al final te lo tragas. Y cuando te quieres dar cuenta, estás metido en una dictadura de repente, por ejemplo, te afecta ya directamente a ti lo que le afectaba al vecino, el negacionista que era el vecino pasas a ser tú porque te tocan las narices en un asunto que ya no te gusta, pero ya es tarde. Ya es tarde. Tendrías que haberte apuntado al anarquista, al negacionista, a ese vagón tiempo atrás. No lo hiciste por egoísmo, guión no tener tiempo para pensar y al final te la liaron a ti, la que la liaron al negacionista, anarquista y lo que se les ocurre como etiqueta, insisto, como etiqueta a las élites. Un ejemplo claro es el pobre Djokovic, que no le dejan viajar, que no le dejan competir, que le quitan puntos de aquí a allá, le están apaleando al pobre hombre porque no ve claro un tema que le incumbe, que le repercute a él, a su salud, porque se ha dado cuenta que le repercute a él, a su salud ese asunto, y encima lo machacan y le castigan sin poder viajar, que en su caso es todavía peor porque no se tratan de viajes de ocio, sino de trabajo. Y lo juzgamos al pobre y le tiran piedras y lo justifican y le tal, porque no les atañe a esos que lo están criticando a Djokovic, que lo están tirando piedras, que le están diciendo te lo mereces, no sé qué, ya ves, tal, que se ríen, porque no les afecta, porque falta solidaridad, empatía hacia lo que le está pasando a ese individuo, en este caso, por ejemplo, Djokovic. Y un día que te escupan a ti, que te sacudan a ti, que te caiga a ti esa mierda, ya será tarde, porque eso querrá decir que ya le ha caído a todo el mundo. Empiezan con unos, se va extendiendo y al final todos acaban jodidos en algún momento. Por eso hay que parar en un momento dado, decir que no estás de acuerdo, hablar un poquito alto y no dejarte llevar por la y arrastrar por la mayoría, porque esa mayoría poco a poco va siendo minoría, porque esos grandes problemas igual les acaban acechando y les acaban afectando a ellos. Así que un poquito más de solidaridad y empatía. Hasta la próxima.